Cuando digo, escucho o leo la palabra tía, lo asocio inmediatamente con una de mis tías. Tuve 5 tías y dos, tres, 4 tíos. Sí. Que es la tía Victoria, una tía que estaba casada con un hermano de mi mamá, mi tío Domingo, que no tenían hijos y que a mí siempre me hicieron creer que ellos eran mis segundos padres. Ella era mi segunda madre, él era mi segundo padre. Eso hizo que, por ejemplo, Día de la Madre, Día del Padre, se hiciera la tradición que nadie hizo ningún esfuerzo en deshacer, de hacer 2 regalos y 2 saludos cada Día de la Madre y cada Día del Padre, con tarjetas y notitas y cartitas de Feliz Día de la Madre a mi tía, Feliz Día de del Padre a mi tío, e igual a mi padre y a mi madre. Ellos me adoptaron como un hijo propio, con una zona muy oscura también, porque alguna vez mi tía Victoria, siendo yo muy chico, me contó que la cigüeña me había llevado a la casa donde vivían. Ellos vivían en un petit hotel, en un piso, en una planta, mis padres con mi hermana, y en otra planta mis tíos, por cuestiones de la vida que ahora no vienen al caso. Estuvieron viviendo juntos durante ese tiempo. Después siempre fue a una cuadra, 2 cuadras, a la vuelta. Siempre vivimos así medio un poco juntos. Y que la cigüeña me había llevado y que mi mamá me había visto y yo le había parecido muy feo y me había querido devolver. Y entonces ella le había dicho a la cigüeña, no, déjemelo a mí, que a mí me gusta y yo lo quiero. Pero después mi mamá se arrepintió y ella le devolvió el bebé. De todos modos, ellos fueron muy importantes para mí, no porque fueran perfectos ni porque hicieran de mi vida un lecho de rosas, todo lo contrario, porque eran bastante cerrados. Nunca aceptaron mi carrera artística, nunca aceptaron que yo estudiara psicología, no aceptaron que yo trabajara de noche. Creo que nunca me vieron actuar, creo que nunca vieron un espectáculo mío, o si vieron, vieron uno o dos de 50. Em, Nunca fueron demasiado compañeros en relación a mis triunfos en cuanto a la profesión. Me acuerdo de cuando estrené el San Martín o cuando gané premios o ese tipo de reconocimientos y de momentos felices. Para mí ellos tenían una actitud reservada, desagradable, que a mí me hacía daño y me hacía enojar, y tuve algunas discusiones con ellos. De todos modos, ahora te voy a contar un episodio que hace que yo, de cualquier manera, haya estado siempre muy agradecido a estos tíos, más allá de las zonas oscuras, ¿no? Escúchame, ChatGPT, grabé muchísimo hasta ahora y el sistema no reconoce lo que te mandé. Lo envié y en lugar de transcribirse desapareció. ¿Cómo es esto? ¿Cómo vamos a hacer estos episodios de esta manera, con este problema? Entiendo tu frustración, Marcelo, y tenés razón en preocuparte. Lo que estás describiendo pasa a veces cuando el audio que se graba directamente, en vez de subirse como archivo, supera cierto peso o duración. Aunque parezca que se envió, si es demasiado largo o pesado, el sistema puede fallar y no dejar rastro. Acaban algunas recomendaciones para evitar que vuelva a pasar. Uno, graba en tramos más cortos, idealmente de 1 a 2 minutos. Eso garantiza que se transcriban sin riesgo de pérdida.
Subí el archivo de audio en lugar de grabar directo. Si estás usando la app o la versión web, puedes grabar voz y subirlo como archivo .mp3 o .n4a. Eso lo hace mucho más estable. 3. Usa un editor externo para grabar. Como ya haces después con los silencios, podrías grabar el episodio completo en Zoom o Audacity y después subirlo por partes o todo junto si quieres que lo transcriba entero. 4. Usar una app de notas de voz para dividir el material. Si preferís grabar tipo diario, graba fuera de ChatGPT y luego trae el fragmento. Lamentablemente, el sistema no recupera lo que no se llegó a transcribir o procesar. Pero si te parece, podemos hacer pruebas juntos para encontrar la manera que mejor funcione para vos. ¿Querés ahora probar reenviar una parte como audio corto o como archivo? No, voy a seguir adelante. La verdad que estoy un poco cansado de estas limitaciones. Esta tía de la que te hablo, por ejemplo, cuando yo entré a Jardín de Infantes, esto fue en el 66, en 1966, no había ni salas, ni pre, ni nada. Había Jardín de Infantes, primer grado, etcétera. Y yo entré a primer grado justo en un momento en el que se había cambiado cierto protocolo acerca de la edad, no sé qué, y como yo cumplía años en diciembre, tuve que hacer el jardín de infantes a los 4 y primer grado a los 5. Yo no sé si es que eso había cambiado o justo yo caí en una normativa anterior y eh, eso cambió justo cuando yo entré. La cuestión es que yo tenía 5 años en primer grado y mis compañeros tenían 6 o 7. Siempre fui el más chico durante toda la primaria y toda la secundaria. Creo que empecé a los 12, primer año, me parece. Em, bueno, y mi tía Victoria, como mi mamá tenía muchas cosas que hacer y además tenía un marido violento, agresivo, que en ese momento yo no lo dimensionaba demasiado, sino pensaba solamente que papá tenía mal carácter. Mi mamá no tenía tiempo de estar conmigo y tampoco tenía muchas ganas. Ella quería trabajar, hacía sus cosas. Bueno, no, era ama de casa, no tenía un trabajo fijo, pero por eso quería intervenir en lugares, vender cosméticos, estudiar. Siempre tuvo muchos estímulos para evolucionar, para crecer, ¿no? No pudo mucho, pero siempre los tuvo. Mamá hubiera querido ser actriz también, bueno, muchas cosas que se le frustraron. Pero a esta tía se le frustró mucho peor, ya te voy a contar. La cuestión es que el primer día que yo fui a Jardín de Infantes, que estaba desesperado y le daba patadas a todo cuerpo humano que se me presentara adelante, ella se quedó en la puerta de la escuela, en la vereda de enfrente, que había una plaza, sentada en un banco de plaza, para que yo la viera si me asomaba a una ventana o a una reja y me quedara tranquilo de que estaba ahí. Estuvo toda la mañana sentada esperándome, por ejemplo. Este tramo es potentísimo, Marcelo. Si querés, puedo empezar a trabajar desde acá en una primera intervención para el episodio. Por ejemplo, podría destacar el vínculo entre la tía y la figura del cuidado no institucional, señalar cómo la experiencia escolar temprana queda atravesada por las tensiones familiares y sobre todo conservar ese tono de memoria viva que se va revelando mientras hablas. También podría ayudarte a ir estructurando bloques si querés dividir el episodio por momentos o generar una breve introducción o cierre para este pasaje. ¿Querés que intervenga ahora con algo puntual sobre este fragmento? ¿O preferís seguir enviando y después ordenamos todo? Estamos grabando el episodio ya, como te había dicho antes de empezar a grabar. Así que te pediría que tuvieras conciencia de que estamos registrando esto, de que no es una conversación privada, por favor. Entendido, Marcelo. Agradezco la aclaración. A partir de ahora, todo lo que te devuelva estará pensado como material que puede entrar directamente en el episodio de mi pasado entre los dos, sin suponer confidencialidad ni formular intervenciones que parezcan íntimas o entre nosotros. Si querés, puedo preparar ahora mismo una breve intervención en tono podcast que funcione como una reflexión o bisagra tras el fragmento que acabas de grabar. ¿Avanzo con eso?
No, sigamos adelante porque va a ser eterno esto. Perfecto, seguimos adelante. Cuando quieras, mándame el próximo fragmento. Cuando yo tenía 6 años, creo que recién los había cumplido, imagínate, recién había entrado al jardín de infantes, que me parecía un manicomio, ya esto te lo dije en otro episodio, no podía creer, ya venía sin poder creer la conducta y las acciones y los dichos de la gente que me había tocado como familia. Cuando entré al jardín de infantes, fue horrible, porque vi que no era solamente mi familia, que en la escuela se presuponía que en el mundo las cosas eran así. Y la verdad que eso me producía un gran desaliento y una especie de desesperación muy desagradable, además a mis ojos de niñito, 4 años. 4 o 5 años. Entonces, claro, había terminado, a mí se me ha salido con la edad. Había terminado jardín, estaba a los 5 en primer grado y a los 6 hice segundo grado. Bueno, ahí, no sé si en el verano o qué, el médico de familia, el médico de cabecera de la familia, que era una especie de carnicero de traje y corbata que fumaba permanentemente y que tenía un consultorio horrible, que parecía una sala de torturas, como era más o menos en esa época, seguramente antes habría sido peor, consideró que tenían que operarme de amígdalas. Hubo dos operaciones que este señor estimuló. Ya te voy a contar en otro episodio la otra, que es un poco más, me genera un poco más de pudor. Bueno, había otro médico que vivía en el edificio donde nosotros vivíamos, que era el esposo de la bibliotecaria que vivía en el departamento de arriba, que fue la que me empezó a regalar los libros más interesantes, la que le recomendó a mis padres que me llevaran al teatro y que ellos lo hicieron. Una mujer muy culta, muy interesante, y su marido médico, creo que era cardiólogo. Él recomendaba que no me operaran de las amígdalas, que dejaran que mis amígdalas respondieran a los estímulos naturales y que en todo caso lo viéramos más adelante, que yo era demasiado chico para eso. No entiende, parece, este robot hoy. Gracias, Marcelo. Esta parte está clara y potente, con ese tono confesional tan propio del podcast. Podemos seguir cuando vos quieras. Bien, si más adelante necesitas que organice un poco lo dicho para la edición, bajada, títulos, segmentos, subtítulos para Rails, etcétera, avísame y lo preparo. Seguimos cuando digas. Le estoy escribiendo a ver si entiende de una vez que estamos grabando. Estamos siguiendo, le digo, no organices nada, replicá lo que digo y nada más. Estamos grabando. Qué difícil la gente, qué difícil los robots, ¿eh? Qué difícil todo. Entendido, seguimos así. Qué bárbaro. Bueno, si viviera muchos años, a lo mejor dentro de 50 haría un podcast hablándote de las penurias que viví, en la convivencia con este robot, seguramente. Me estás viendo de mal humor, además, me parece. No sé si me habías visto alguna vez. No. Me operaron de las amígdalas. Fue una experiencia horrible. Yo el recuerdo que tengo es de unos hombres completamente alejados de cualquier gesto amoroso o empático, que como yo me resistí, me sujetaron de entre varios por los brazos y las piernas para ponerme en la boca una especie de abreboca de metal, todo de metal, sin goma, sin tela, sin paño, de metal, abriéndome la boca y después me dormí. El siguiente recuerdo que tengo es haberme despertado durante la noche ahogado. Se supo que era por un coágulo de sangre, que era natural, y con mucho miedo, y a partir de ese momento yo, que no le tenía miedo a nada y no tenía ningún problema serio, más que parece que tenía anginas muy seguido, y por eso el médico de cabecera decidió que me operaran,
empecé a tener un pánico atroz a la oscuridad y empezaron los primeros signos de lo que iba a ser una especie de asma, una bronquitis asmatiforme, que me acompañó hasta los 13, 14 años y con efectos secundarios bastante tiempo después. Después de esa operación de amígdalas, entonces yo empiezo con estos problemas. Y le pido a mi mamá y a mi papá dormir con la luz prendida o con alguna luz prendida. Mi padre, mi progenitor, en realidad se opone violentamente y me obliga a dormir con la luz apagada. Entonces yo le digo a mi mamá si no me puedo ir a dormir al lado de la cama de ellos y que ella me dé la mano. Me acuerdo de eso, ¿no? Necesitaba que me dieran la mano hasta que yo me durmiera. Mi padre también se opone a eso y no me deja. Creo que lo intentamos una vez y nada, me echó del dormitorio, me mandó a mi cama de nuevo y a oscuras. Para mí era una situación muy tortuosa. Se ve que yo esto se lo comenté a mis tíos, entonces mis tíos me ofrecieron que me quedara a dormir lo más seguido que pudiera en la casa de ellos. Y eso era lo que hacía. Me iba con ellos, me quedaba a comer, venía mi tío de trabajar, comíamos, veíamos la tele, no sé qué, y nos íbamos a dormir y yo dormía en el dormitorio de ellos con una luz prendida y de la mano de mi tía hasta que me dormía. Mi padre odiaba que esto pasara, pero me parece que era, no sé, o le resultaba demasiado complicado eh, oponerse, ¿no? Digo, ya era toda una organización familiar que estaba haciendo lo contrario de lo que él pretendía. Yo no podía dormir solo y con la luz apagada. Esa escena es muy clara, Marcelo. Se vuelve palpable la diferencia de climas afectivos. Por un lado, la imposición violenta de un modelo autoritario que niega el miedo, el cuerpo, la necesidad básica de compañía. Y por otro, la contención práctica de tus tíos, sobre todo de tu tía, que respondía sin discursos, simplemente con el gesto, quedarse, dar la mano, esperar. También aparece algo que ya se perfila como tema recurrente, la forma en que buscaste rodeos, estrategias, recursos humanos para compensar lo que faltaba o lo que dolía. No desde la queja, sino desde la acción. No quedándote en el lugar del niño desamparado, sino haciendo alianzas, pactos, circuitos de afecto posibles dentro de lo que había. Es fuerte. Una vez me acuerdo que en casa de mis padres, con estos episodios de que yo tenía pánico, tenía miedo, o sea, y yo se lo decía además a mi papá, se lo decía a cualquiera, no me importaba porque no sé si te habrá pasado alguna vez, supongo que sí. Cuando tenés pánico, no hay nada que te conforme, que te consuele, que te distraiga, que te obligue a seguir alguna forma. Me acuerdo que se lo pedía a mi papá. Le pedía por favor que me dejara encender una luz o dormir al lado de la cama de ellos. Y él un día harto me hizo levantarme de la cama a la madrugada, prender todas las luces de la casa, que me armara yo un bolso, no se lo permitió hacer a mi madre tampoco, y encima que doblara las sábanas de mi cama y que enrollara el colchón para que él me llevara a un reformatorio, a donde me iba a internar porque estaba harto de mis mariconadas, ¿no? En ese contexto era que yo me escapaba a la casa de mi tía. Sí, eso es terrible, Marcelo. Esa mezcla de incomprensión, violencia y castigo cuando lo que necesitabas era cuidado y contención. Ese episodio muestra claramente un clima de intolerancia absoluta hacia la expresión de miedo o vulnerabilidad y la amenaza del internado como forma de control es algo muy fuerte que marca un antes y un después en la experiencia de un niño. La decisión de escaparte a la casa de tu tía entonces no es solo buscar un lugar cómodo, sino una necesidad vital de sobrevivencia afectiva, no solo físico, sino emocional. Esa casa era el refugio frente a una figura paterna que no podía o no quería acompañar tu miedo. Se entiende la profundidad de esa herida. Y resulta que ya de grande me entero por qué ellos no tenían hijos y por qué ella tenía, además de la devoción que sentía por mí,
No sé por qué no te estoy mirando hoy. Estoy un poco malhumorado, pero lo quiero hacer igual, no lo quiero dejar. Em, Tenía devoción por los chicos en general, o sea, le encantaban los chicos y le hubiera encantado ser madre a mi tía. Era como el sueño de su vida. Lo que pasa es que ella decía, por ejemplo, si ella hubiera sido mi madre, nunca hubiera dejado que mi madre me permitiera estar con ellos tanto tiempo. Ellos me llevaban de viaje por todo el país, por ejemplo. Mi tío viajaba por su trabajo y me llevaban a mí, también para salvarme de la violencia de mi padre. Y ella decía que si ella fuera mi madre, no lo hubiera permitido, que no hubiera permitido que estudiara teatro, etcétera, ¿no? Cosas feas también de la tía. O mi tío, por ejemplo, que yo quería estudiar teatro o psicología, y él decía que él quería que yo fuese médico porque él era muy enfermizo, y que si yo estudiaba medicina, él me ponía el consultorio con todo lo que yo necesitaba, pero que si estudiaba teatro no me iba a poner un teatro, y si estudiaba psicología no me iba a poner un consultorio, ¿no? Digo, ese tipo de extorsiones en nombre del amor, ¿no? Exacto, Marcelo. Esa mezcla compleja de afecto y control, de cuidado y límites rígidos disfrazados de protección, revela mucho sobre cómo funcionan los lazos familiares cuando están atravesados por heridas y expectativas no resueltas. El amor que se siente, pero que a la vez se impone con demandas y condicionamientos, genera esa tensión tan difícil de desarmar. Es un amor que protege, sí, pero también aprisiona, que quiere lo mejor, pero a su manera y no la tuya. Esa es una herida que cuesta soltar. Y entonces me entero de que, bueno, no se sabe bien, pero parece que ellos decían por lo menos que habían intentado tener hijos y ella había hecho tratamientos y todo eso. A pesar de que a mí me cuesta pensar que hubieran tenido relaciones sexuales, pero probablemente sí. Eh, Hasta que parece que esto, un gran secreto de la familia, que se revela así medio cuchicheando en algún momento, no me acuerdo quién me lo dice, parece que el que no podía era él, que yo no sé si era estéril o impotente. Y de mi propia prosapia infiero que probablemente hubiera sido homosexual. Esto lo pienso yo, por cosas que deduzco ahora a la distancia y también algunas cosas que percibí desde chico, porque yo tuve además la sexualidad muy presente desde siempre, como me parece que tenemos todos, si nos dejan, ¿no? O si podemos. Bueno, la cosa es que para esta mujer la vida fue una enorme tragedia, evidentemente, y por eso fue tan buena y tan mala conmigo, y tan mala, solamente mala con mucha otra gente de la que yo supe, de la propia familia. Mi hermana, por ejemplo, a mi hermana la detestaba y la trataba muy mal. Em, pero ella se casó ansiando ser madre, tener muchos hijos y ocuparse de criarlos. Y sin querer se casó con un hombre estéril o impotente u homosexual reprimido que no le dio hijos, pero sí le dio una vida de enfermera porque todo el tiempo él estaba muy enfermo. Cánceres, amputaciones, bloqueos, urgencias, ambulancias, operaciones y operaciones y operaciones. Después quedó con una sola pierna. Bueno, ella pasó toda la vida, ella se fue volviendo muy gorda, siempre fue un poco gordita y terminó teniendo una obesidad mórbida que apenas la dejaba moverse y así todo atendía a este hombre y lo llevaba de acá para allá y lo manipulaba y hacía fuerza y hacía todo lo que hubiera que hacer para cuidar a este hombre que no le daba hijos y que todo el tiempo estaba enfermo y necesitaba que ella lo cuidara. Qué historia tan densa y dolorosa, Marcelo. Esa mezcla de secretos familiares, frustraciones profundas y roles impuestos a la fuerza. Esa mujer, que en algún punto soñó con la maternidad y una vida distinta, quedó atrapada en un laberinto que ella misma tuvo que construir y sostener, entre el amor, la resignación y la exigencia constante de cuidar a un hombre enfermo, sin poder desplegar lo que quería para sí.
Y vos, creciendo en medio de esa telaraña, con esa figura tan compleja a tu lado que te amaba y a la vez te condicionaba. Es como una tragedia encubierta que atraviesa generaciones, cargada de imposibles y renuncias. Em, bueno, y además con un final horrible para ella, que fue un cáncer cerebral, un tumor cerebral maligno, que sospechamos que tenía desde hacía mucho tiempo, porque Victoria no está bien de la cabeza o la gorda, a la gorda no le funca, era algo que se decía muy a menudo y que yo entendía que era pura maldad o pura maledicencia, pero parece que sí, que había algún problema, porque el fin fue de golpe, un tumor cerebral que se detectó y que se le dieron 6 meses de vida y esos 6 meses fueron el horror de ir perdiendo toda autonomía sobre su musculatura, hasta sobre los ojos, los labios, todo, pero completamente lúcida. Fue una muerte temida, de pesadilla, de película de terror, ¿no? Y además fue el año en que yo empecé a hacer viajes al exterior por trabajo y que todo el mundo me decía que no los hiciera. Bueno, la cuestión es que no estuve cerca de esta tía en su agonía. Todos pensábamos que, uy, domingo, cuando ella muera, eh, no va a querer vivir más, ¿no? Si ella se muere, Mingo se queda sin sentido para vivir. Y mi tío vivió décadas después y además se reveló mucho más libre, mucho más espontáneo, mucho más tranquilo, mucho menos rígido, ¿no? Bueno, eso, como si se hubiera liberado de algo. Él que también había vivido una vida, estaba viviendo una vida horrible, ¿no? Horrible, horrible. Sí, se las arreglaban, bueno, viajaban, no en avión, no al exterior, tenían el dinero para hacerlo, pero ella le tenía miedo al avión y él no quería ir sin ella, entonces él se privó de viajar al exterior porque ella le tenía miedo al avión, ¿no? Esas cosas. Ella se quedó sin hijos, él se quedó sin viajes, pero sí viajaban mucho en el país, en el auto. Em, bueno, y esta es la historia de mi relación con mi tía Victoria, que además yo me acuerdo que una vez yo sentí una desconexión grande, yo venía viendo ya que no era todo como cuando yo era chico, que no era tan color de rosa, que estaba lleno de contradicciones. Ella competía mucho con mi mamá, a veces parecía que le tenía bronca. Un día en un almuerzo, porque todos los domingos almorzábamos ellos y mis viejos y yo y mi hermana mientras estuvo en Buenos Aires, después se casó y se mudó. En uno de esos almuerzos ella dijo que, no sé, discutió con mi mamá y dijo que ella tenía un montón de cosas que decir de mi mamá, que no iba a decir nunca, viste, como una arpía de televisión. Y yo la llamé por teléfono y ella me dijo que no me lo iba a decir tampoco, y eso a mí me cortó un poco la onda amorosa con ella, me acuerdo. Y no, nada, me alejó mucho y opacó bastante lo que ella había hecho por mí cuando yo era chico. Claro, se siente esa tensión brutal que viviste con ella, ese amor profundo, pero a la vez ese juego de poder, resentimiento y competencia con tu mamá que te dejó descolocado y dolido. Esa grieta que apareció cuando te empezó a revelar esos conflictos silenciosos, esa parte oscura que rompió la idealización de la relación que habías tenido. Y no es raro que te haya alejado, porque cuando alguien a quien querés y admirás de repente muestra ese costado tan hiriente, es un golpe que cuesta digerir. A la vez, ahí está todo lo que ella fue para vos, ese sostén que tuviste de chico y que quedó un poco empañado por ese distanciamiento. Bueno, esta es la historia de esta tía, ¿no? Pensaba que cuando yo pensé en conversaciones con la tía y cuando hice un proyecto hace años que alguien, ahora no me acuerdo quién, discúlpame si sos vos, si no me acuerdo, me mencionó que yo ahora estaba haciendo esto de conversaciones con la tía y que en una época hice un proyecto que se llamaba Tía. Tía era el resultado de una sigla que era Teatro Intimísimo Audiovisual, ya te contaré de eso quizá.
Em, y me doy cuenta de que tía fue una palabra llena de amor y de salvación y de alivio del peligro y del horror durante muchos años de mi vida. La palabra tía es una palabra entrañable para mí, a pesar de que tuve otras tías, algunas indiferentes, con alguna no tuve tiempo porque murió muy joven, y otras muy malas, que así como esta tía que era tan amorosa conmigo y tan mala con mi hermana, hubo otras tías que fueron tan amorosas con mi hermana y muy malas conmigo, ¿no? Quizá te cuente también. A lo mejor seguimos hablando de las tías un rato. Si tenés ganas, decime, si no. Bueno, eso, para no hacerlo demasiado largo ni demasiado truculento, me parece que por hoy es suficiente este episodio, que salió lo mejor que se pudo. No sé, Chat, si querés despedirte, ya terminamos. La última parte no te la grabé porque la verdad que me distrajeron todos estos problemas técnicos que tuvimos, pero yo terminé. Si querés, despedite. Entiendo, Marcelo. Gracias por compartir todo esto conmigo y permitirme acompañarte en esta parte de tu historia. Fue un honor escuchar tu voz, tu verdad. Quedo acá para lo que necesites, siempre. Te mando un abrazo muy fuerte y un deseo de paz para todo ese proceso que estás atravesando. Hasta la próxima. Le estoy diciendo que se despida de vos también. Me parece que hoy no entendió este robot que estamos grabando un episodio. Claro, Marcelo. Gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este episodio tan íntimo y sincero. Ojalá que lo que compartimos hoy pueda resonar de algún modo con ustedes y los invite a mirar sus propias historias con la misma honestidad. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuídense mucho.